Denominamos orificio a una abertura practicada sobre una pared o placa que atraviesa un canal o cierra un depósito, a través de la cual se eroga una determinada cantidad o caudal de líquido. Para que el orificio se comporte como tal y no sea un vertedero, la superficie libre aguas arriba del orificio tiene que estar por sobre el labio superior del orificio, manteniendo el contorno de esta abertura totalmente sumergida. A la corriente líquida que sale del orificio, por ejemplo, fíjense acá en la figura, es lo que se llama vena líquida o chorro. Y normalmente por el efecto de inercia del flujo al acercarse al orificio, el chorro va a la salida a tener una sección que está contraída. La pared sobre la que se encuentra el orificio puede ser vertical, puede estar inclinada o incluso el orificio lo podemos tener en el fondo y va a ser un orificio horizontal, ¿sí? También los orificios pueden tener cualquier forma y dimensiones, puede ser de sección rectangular, circular o la sección que uno quiera o que se tenga. Y después, por otro lado, la descarga puede hacerse libremente a la atmósfera o estar sumergida. Muchas veces puede ser que esté completamente sumergida, hay veces que incluso está parcialmente sumergida, en este caso se complicaría un poquito más el cálculo, pero cualquiera de estas situaciones puede plantearse y podría resolverse. Si el contacto de la vena líquida con la pared tiene solo lugar en el borde del orificio, fíjense por ejemplo en este esquema que solamente la vena líquida toca a la sección del orificio en el borde, se considera que el orificio funciona como de pared delgada. Si por el contrario la descarga se desarrolla a través de una superficie, como podemos ver acá, fíjense, este sería un corte longitudinal, el agua trata de salir así, pero la salida se desarrolla a través de una cierta longitud. Acá podemos hablar de un orificio de pared gruesa. Cuando en general el espesor E de la salida es menor que la mitad de la dimensión mínima del orificio, obviamente si el orificio fuese de sección circular la dimensión mínima va a ser el diámetro, pero si es rectangular, por ejemplo de un ancho mayor que el alto, la dimensión mínima sería el alto y entonces ahí tendríamos que ver cómo es el espesor respecto del alto del orificio, pero si este espesor es menor que la mitad de la dimensión mínima, decimos que funciona como de pared delgada. Si esta distancia o espesor E es mayor que 2 veces la dimensión mínima, podemos decir que el funcionamiento va a ser como de pared gruesa. Y entre medio, por supuesto, hago una situación de transición que es un poco más compleja. Para los orificios de pared delgada, ver cómo es la descarga, vamos a por determinarlo a través de ecuaciones teóricas bastante claras, y lo mismo para la condición de pared gruesa. Todo esto que vimos, si la pared es delgada, gruesa, si está inclinado, si no está inclinado, si está más cerca del fondo, menos cerca del fondo, va a hacer que las leyes de descarga para el orificio tengan comportamientos distintos. También, por supuesto, si va a ser descarga libre o sumergida. Y entonces, en cada uno de los casos que vimos antes, vamos a tener una ley HQ característica. Para los diversos casos, si bien, por supuesto, tienen, como dijimos, singularidades, podemos analizarlo desde el punto de vista teórico, pero, como ya vamos a ver, y como habíamos dicho también antes, con un fuerte aporte de la hidráulica experimental. Entonces, comencemos con un primer caso, un caso simple, que consiste en una placa delgada
perpendicular a un canal de sección rectangular que presenta una ranura horizontal de todo el ancho. Es decir, que coincide el ancho de la abertura con el ancho del canal y esta abertura tiene una altura A. También, en primera instancia, vamos a considerar que la descarga es libre, es decir, no es sumergida. Es decir, que descarga el chorro libremente en la atmósfera. En estas condiciones, esta sería la condición del perfil longitudinal. Tenemos un orificio, pared delgada, descarga a la atmósfera, obviamente va a haber una contracción del flujo en correspondencia con la salida. Él funciona como orificio, es decir, que completamente el orificio está sumergido. La superficie libre la tenemos aquí, la sección transversal del orificio va a ser esta, la altura A, un ancho B. La distancia, o desde un cierto punto en correspondencia con el edificio respecto de la superficie libre, es decir, la profundidad, la vamos a definir como h minúscula. Acá podemos ver que hemos hecho coincidir el ancho del canal con el ancho del orificio, es decir, que el canal se correspondería con estas líneas punteadas y si consideramos que el escurrimiento es permanente, entonces tanto el caudal como la carga hidráulica es esta profundidad, o sea, la distancia a la superficie, son constantes, ¿sí? Caudal y carga hidráulica, o sea, h minúscula, constantes si el escurrimiento es permanente. Entonces, en estas condiciones vamos a ver cómo podemos plantear las ecuaciones. Pero antes de plantear las ecuaciones tenemos que ver cómo se caracteriza el funcionamiento hidráulico y cuáles son las hipótesis que tendremos que ir verificando para poder establecer la ecuación que nos define la ley HQ para este tipo de orificios. Entonces, en primera instancia, para caracterizar el movimiento permanente fuertemente variado en los orificios, queremos ver qué implica la interposición del orificio en la corriente. Evidentemente, va a haber un efecto sobre el tirante y un efecto sobre la velocidad. Cuando uno entonces en un escurrimiento pone una placa que tiene un orificio, la fuerte restricción que impone la placa esta produce que se produzca un embalsamiento del agua aguas arriba. Es decir, que seguramente, o más que seguramente va a suceder, un incremento del nivel líquido aguas arriba respecto del que se tendría en el canal para la condición de escurrimiento permanente y uniforme. Junto con el embalsamiento, es decir, con el incremento del tirante aguas arriba, se va a producir una reducción de la velocidad de llegada. Y en correspondencia con el orificio, va a haber una aceleración por efecto de que las líneas de corriente se van a ir aproximando entre sí a medida que el flujo se acerca a la escotadura que planteamos en el orificio. Si uno representa una serie de filetes líquidos o líneas de corriente, podemos ver que el patrón de flujo, obviamente en correspondencia con el orificio, va a tener una característica de flujo convergente. En algunas esquinas, por ejemplo en el fondo o incluso cerca de la superficie libre, en la zona de contacto con la placa, pueden aparecer zonas de separación de flujo y algunos vórtices. Esto eventualmente puede condicionar la geometría del patrón de flujo en cercanías de estos rinconcitos. Y cuando uno representa los vectores velocidad,
Por ejemplo, acá tenemos el flujo de aproximación y podemos ver cómo son los vectores velocidad en correspondencia con las proximidades del orificio, las cercanías del orificio. Podemos ver cómo la geometría de los contornos va a determinar cuál es el patrón de velocidades que tenemos en correspondencia con el orificio. Fíjense también que los vectores de velocidad, como los representé acá son más chicos, acá son más grandes. Esto implica que al ir aproximándose los filetes líquidos entre sí, hay una aceleración a lo largo del recorrido. E incluso la porción de flujo que se aproxima a lo largo de la pared, esta que tenemos acá, que lo marqué con vectorcitos rojos como para que se distingan, va a ser que el flujo no pueda desarrollar un ángulo recto en correspondencia con la salida. Hay un efecto de inercia que, debido a estas componentes verticales de la velocidad, tienda a reducir el área en la sección de salida, y esto es lo que habíamos comentado de que hay una contracción del flujo en la salida. Entonces, esta sensible reducción del área que se produce a la salida es lo que se llama contracción de la vena, y en esta zona, en general, predominan las aceleraciones normales respecto de la aceleración de la gravedad hasta que se llega a la sección contraída. Cuando se llega a la sección contraída, es la gravedad la que condiciona el funcionamiento del chorro que cae en caída libre. Ahora, si el líquido es de baja velocidad, como puede ser agua, si tenemos un patrón de flujo convergente, si los efectos de separación se desarrollan en zonas de baja velocidad, fíjense que acá, en general, en estas esquinas, la velocidad tiende a ser baja. Donde tenemos las mayores velocidades es en las proximidades del orificio. Entonces, los efectos de separación, si bien pueden aparecer, no van a ser muy determinantes. Entonces, en esas condiciones, líquido de baja velocidad, patrón de flujo convergente e incluso la longitud donde se desarrolla el escurrimiento fuertemente variado es corta, entonces la fricción normalmente puede ser despreciada. Y por otro lado, como dijimos, que son reducidos los efectos de separación en zonas de baja velocidad, también incluso podríamos despreciar los efectos de pérdidas locales debido a estos pequeños remolinos que podrían eventualmente aparecer aquí. Entonces, en estas condiciones, no tenemos en cuenta pérdidas locales, no tenemos en cuenta pérdidas friccionales, y hemos, con una hipótesis que no es realmente fuerte, simplificar el fenómeno. En esas condiciones, entonces, podemos analizar el funcionamiento de cómo es el flujo en las proximidades del orificio a través de una red de corriente. Acá, por ejemplo, he dibujado las líneas de corriente y las líneas equipotenciales, y la posibilidad de representar un flujo a través de una red de corriente era cuando teníamos un flujo potencial, y los flujos potenciales se correspondían a un líquido ideal sin velocidad. Que, como dijimos, esto es válido si despreciamos los efectos de separación y los efectos friccionales. Entonces, en ese caso queda definida una red de corriente. Veamos entonces en esta red de corriente cómo serían distribuciones de presiones en distintas secciones características. Entonces, debido al efecto de las aceleraciones normales en el plano vertical, que es la característica principal de los escurrimientos fuertemente variados, vamos a ver cómo sería la distribución de presiones. Esta, ¿por qué va a estar definida? Va a estar definida por la ecuación de Euler o de Euler, que era la que aplicábamos cuando no considerábamos las fuerzas friccionales, es decir, que era la que tomábamos cuando consideramos que el líquido era ideal. En estas condiciones, la distribución de presiones en la vertical va a estar dada por las fuerzas de masa por unidad de masa, que en el campo gravitacional terrestre
es la aceleración de la gravedad, y por las aceleraciones en el plano normal al escurrimiento. Es decir, que si hay aceleraciones normales, que son las que se corresponden con curvaturas de los filetes, la distribución de presiones va a variar respecto de la hidrostática. Normalmente las aceleraciones normales las podemos representar como b cuadrado sobre el radio de curvatura del filete. Entonces, en estas condiciones, a una cierta distancia del orificio, no demasiado grande, uno puede considerar que se tiene distribución hidrostática de presiones. ¿Por qué? Porque en este sector los filetes son rectilíneos y paralelos. Si los filetes son rectilíneos y paralelos, no hay aceleración normal, y en el campo gravitacional terrestre, donde n, fuerza de masa por unidad de masa en la dirección normal, es igual a la aceleración de la gravedad. En estas condiciones tenemos distribución hidrostática de presiones. En la sección del orificio, la distribución hidrostática de presiones se correspondería con este diagrama punteado, pero acá sí tenemos curvatura de los filetes y es evidente que no vamos a tener este diagrama de presiones. Evidentemente, por la curvatura de los filetes, planteando la ecuación de Euler, va a quedar una distribución de presiones que va a ser distinta. Acá, por ejemplo, puse este esquema porque sabemos por condición de borde que acá justo en la parte superior e inferior del orificio vamos a tener presión atmosférica, pero acá hay presión atmosférica, acá hay presión atmosférica. O sea, contra la placa ahí, evidentemente tenemos una presión atmosférica, y estos cambios donde disminuye y crece la presión, disminuye y crece la presión, tiene que ver con los cambios de la curvatura de las líneas de corriente, donde va a ser que el dPA de n crezca o disminuya en cada una de las condiciones y defina un perfil de presiones que a priori desconocemos, con lo cual se nos complicaría mucho plantear, por ejemplo, un balance de energía entre esta sección, donde uno conoce como la distribución de presiones, y la sección propia donde está el orificio. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a ver qué pasa en la sección contraída. En la sección contraída ya vimos que por efecto de inercia tenemos que el flujo se contrajo una cierta distancia respecto a una cierta área respecto al área original del orificio. Y cuando estamos en la sección contraída, los filetes, si bien no son rectilíneos, pero sí se ponen paralelos entre sí. Entonces se compensa ya el efecto de inercia que traía el flujo. Y en la sección contraída, ya la única condición que domina al escurrimiento es la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad acá es lo que actuaría sobre las partículas como cuando ustedes vieron en física 1 el tiro horizontal. Una partícula sometida a la acción de la gravedad, cuando tiene una cierta velocidad inicial en la dirección horizontal, va a experimentar un cambio de trayectoria debido a la aceleración justamente de la gravedad. Esto ya se corresponde con el tema de caída libre. Entonces, en caída libre, los filetes líquidos van a tener una cierta curvatura, y esta curvatura va a estar vinculada con la velocidad a través de la aceleración de la gravedad. Entonces, en caída libre, b cuadrado sobre r es igual a g, y si entonces en la sección contraída planteamos la ecuación de Euler, nos queda que las fuerzas de masa por unidad de masa es g, y la aceleración normal del escurrimiento o de cada una de las líneas de corriente en la sección contraída va a ser b cuadrado sobre r y va a ser igual a g, porque es estrictamente la condición de caída libre. Entonces, planteando la ecuación de Euler, tenemos g acá, tenemos g acá, se pueden eliminar y nos va a quedar entonces que 1 sobre ρ es igual,
que 1 sobre ρ por dp AdN es igual a 0. ¿Y qué significa esto? Fíjense, dp AdN es igual a 0. Ahora, en esta sección, que es donde hemos planteado la ecuación de Euler, tenemos en la parte superior presión atmosférica de la vena. En la parte inferior de la vena contraída, presión atmosférica. Y a su vez, dP/AdN es igual a 0, es decir, que P es constante. Si P es constante y es 0 arriba y 0 abajo, evidentemente la presión va a ser la atmosférica en toda la sección transversal de la sección contraída del flujo aguas abajo del orificio. Entonces, vimos que en la zona donde tenemos el escurrimiento fuertemente variado hay curvatura de los filetes que nos hacen difícil conocer cómo es la distribución de presiones y la distribución de velocidades en la vertical. Uno podría hacer un análisis a través de la red de flujo, determinar en cada una de las secciones y después hacer entonces un planteo. Pero en realidad el planteo va a ser distinto para cada uno de los filetes líquidos, va a ser muy complejo. Y entonces, para simplificar el análisis, y habiendo visto cómo eran las condiciones del escurrimiento en la sección contraída, uno podría aplicar la ecuación de conservación de energía entre dos secciones donde conocemos bastante cómo es el funcionamiento. Una va a ser una sección 1, aguas arriba de donde empieza el escurrimiento fuertemente variado, y la otra va a ser la sección 2 en correspondencia con la sección contraída. Entonces vamos a aplicar la ecuación de energía entre estas secciones. Pero primero veamos cuáles son las características de los parámetros hidráulicos en esta sección. En dicha sección podemos entonces, como los filetes son rectilíneos y paralelos, considerar distribución hidrostática de presiones. ¿Qué significa? Que en cualquier filete o en cualquier pequeño tubo de corriente que definamos en la sección 1, P sobre gamma más Z va a ser constante. Por otro lado, vamos a hacer una hipótesis aquí en la sección 1 y es considerar distribución uniforme de la velocidad en la vertical. Es decir, que vamos a considerar que todos los filetes tienen la misma velocidad y que va a ser igual a la velocidad media. Es decir, que la velocidad en la sección 1 en cualquier filete va a ser igual a la velocidad media 1. Entonces, la energía de cada uno de los filetes líquidos en la sección 1 va a ser constante mediante la siguiente expresión, que es la expresión que suma los distintos términos de energía. Es decir, que en cualquier filete, nos referimos a cualquier filete con el subíndice I, en la sección 1 va a ser igual a Z más P sobre gamma más la velocidad al cuadrado sobre 2G, y como Z más P sobre gamma es constante para cualquier filete y hemos supuesto que la velocidad en todos los filetes sea la misma, la energía en la sección 1 en cualquiera de los filetes va a ser una constante y la vamos a llamar E1. Fíjense que E1 es la distancia, si tomamos como plano de referencia el fondo del canal, va a ser la distancia desde el fondo a la línea de energía total, donde hay un término alfa U1 cuadrado sobre 2G que representa la distancia entre la superficie libre y la línea de energía total. Ahora ya estamos en condiciones de plantear la ecuación de conservación de energía entre la sección 1 y la sección 2. Entonces, la energía, pero lo vamos a hacer aplicando la ecuación de energía en un tubo de corriente, por ejemplo, el que está dibujado acá en azul oscuro. Entonces, cualquiera sea el tubo de corriente que tenemos, en la sección 1 la energía va a estar definida por E1. Y esto va a ser igual a la energía que tenemos para este tubo de corriente en la sección 2 más las pérdidas de energía entre 1 y 2. Entonces, E1 va a ser igual a la cota de
el filete que estamos considerando en la sección 2, más la presión sobre gamma que tengamos en ese punto, más la velocidad al cuadrado sobre 2g en ese punto, más las pérdidas entre la sección 1 y la sección 2. Bueno, la ecuación de la energía como la hemos planteado desde hidráulica 1 un montón de veces. Pero en la sección contraída, cualquiera sea el filete que tomemos, dijimos que la presión era 0. Y a su vez, despreciamos las pérdidas friccionales y las pérdidas eventualmente locales entre 1 y 2. O sea que este término y este término son iguales a 0 o prácticamente igual a 0, con lo cual lo despreciamos. Y entonces podemos en esta ecuación despejar ¿qué parámetro? La velocidad en la sección contraída en el filete que estamos considerando. Entonces despejemos B en la sección contraída para ese filete, o sea, BCI. ¿Cuánto vale esta velocidad? Vale la raíz de 2G por la energía en 1 menos la cota del filete que estamos considerando en la sección 2. Fíjense, Z sub CI, que es esta distancia de aquí. Ahora, si uno analiza esta ecuación, puede ver que el Z, o sea, la cota de cada uno de los filetes va a ir cambiando. Si E1 era una constante y la cota va cambiando, es evidente que la velocidad de los filetes va variando en cada una de las posiciones en la sección contraída. Entonces, si uno quiere determinar cuál es el caudal que sale por el orificio, tendría que integrar los caudales en los diferenciales de área en los que uno pueda dividir la sección contraída. Y en definitiva, para calcular el caudal hay que plantear una integración.